por ellos. Today we're going a little different in what we normally would do on a Sunday. Hoy vamos a ir un poquito diferente a como usualmente hacemos los domingos. We do have a message for you. Tenemos un mensaje para ustedes. But today's a little a message where you might have to focus in just a little bit more. Pero es un mensaje donde te vas a tener que enfocar un poquito más. You might have to write some things down. Y es capaz que tengas que escribir algunas cosas. So that's why you're getting some notes. Es por eso que te están pasando una hoja con notas. Because I think it'll be helpful to you. Porque yo creo que te va a ayudar. So get ready to take some notes. Así que prepárate para tomar notas. And do this. Just poke your neighbor. Y haz esto, toca a tu vecino. And tell them, listen, today you're going to have to pay attention. Y dile, hoy tienes que prestar atención. You can't fall asleep today. No te puedes dormir hoy. All right? You're going to have to pay attention. It's going to be a good message. Tienes que prestar atención, va a ser un buen mensaje hoy. But we're going to have to apply a little more brain power today. Solamente que tenemos que usar un poquito más del poder del cerebro. I have a very close friend Tengo un amigo muy cercano that admittedly does not like to use their brain. I'll just say it that way. que admite que no le gusta usar mucho su cerebro. Says, I don't like to think too much. No me gusta estar pensando mucho, dice. But today we're going to have to do a little more thinking. Pero hoy vamos a tener que hacer un poquito más de ese pensamiento profundo. Today we're starting a brand new series. Hoy vamos a comenzar una serie nueva. And the series that we're starting today is, the title is Salvation. Y la serie, el título de esta serie es Salvación. Anybody ever heard that word? ¿Alguien ha escuchado esa palabra In antes? church, En la iglesia. salvation. Salvación. Now, the one thing about salvation Ahora, la cosa sobre la salvación is that it becomes so commonplace in the church es que se ha convertido en algo que es usado tan comúnmente en la that iglesia we don't often go back and realize what it means. que muchas veces no vamos de vuelta a realizar, darnos cuenta de lo que significa verdaderamente. If you ask someone next to you, Si le preguntas a alguien acerca de don't put them on ti, the spot right now, no le preguntes ahora, but you ask them, what is salvation? pero si tú le preguntas qué es la salvación And you ask them, what are we saved from? y le preguntas de qué somos salvos, Some people will not know what to tell you. algunas personas no sabrían qué decirte. And it's okay, I get it. Y está bien, yo lo entiendo. I grew up in church myself, Yo mismo crecí en la iglesia and I just heard the word salvation. y yo escuchaba la palabra salvación. And I thought salvation just meant that you go to church. Y yo pensaba que salvación era tú vas a la And that you're a iglesia Christian. y que eres cristiano. And as long as you go to Y church, siempre y cuando tú vayas a la iglesia, and as long as you're a Christian, siempre y cuando que seas un cristiano, you're saved. estás salvo. But salvation is a little more than that. Pero la salvación es un poquito más que eso. But every week this month, Y cada semana este mes, leading up to Easter and Resurrection Sunday, llevándonos hasta el domingo de resurrección, we're going to be unfolding a little bit more about salvation. vamos a estar desempacando un poquito más lo que es la salvación. But we're going to go slow. Pero lo vamos a hacer de pasito. In fact, so slow Y lo vamos a hacer tan despacio that today que hoy we're simply going to ask one question. Hoy simplemente vamos a hacer una pregunta. Does God exist? ¿Existe Dios? That's the only question we're answering. Esa es la única pregunta que vamos a responder hoy. We're not going to finish at the cross today. Hoy no vamos a terminar en la cruz. We're just going to ask ourselves, is there a God? O no, simplemente nos vamos a hacer la pregunta, ¿existe Dios? Because if there's not a God, Porque si no hay un Dios, we wasted our time hemos perdido nuestro tiempo singing songs, cantando canciones, getting dressed, vistiéndonos, getting ready for church. preparándonos para la I mean, iglesia. let's just go to the New Walk Cafe now Mejor nos vamos a la cafetería de New Walk if there's no God. si es que no hay Dios. But today we want to just simply answer that one basic question. Y hoy queremos responder esa pregunta básica. Is there a good reason for us to believe in God? ¿Hay alguna buena razón para que creamos en Dios? 1 Peter chapter 3 verse 15. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. It says this, but in your hearts revere Christ as Lord. Dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. He's talking about have a respect for Christ. Él está hablando diciendo tengan respeto por Jesucristo. In our hearts we have to have a respect, a reverence for Christ. En nuestros corazones tenemos que tener respeto, reverencia por Cristo. And out of our reverence for Christ, Y de nuestra reverencia por Cristo, he says, always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. él dice, estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón
de la esperanza que hay en ustedes. In reverence to Christ, En reverencia a Cristo, as believers, como creyentes, we need to have an answer. tenemos que tener una respuesta. When someone asks, Cuando alguien pregunta, why do you believe what you believe? ¿por qué tú crees en lo que crees? As Christians, Como cristianos, we shouldn't get offended if someone asks us that question. no deberíamos ofendernos cuando alguien nos hace esa pregunta. We shouldn't be surprised by the question. No deberíamos estar sorprendidos por la We should pregunta. have an answer for that question. Deberíamos tener una respuesta para esa pregunta. Even if they don't agree with our answer, Aun si ellos no están de acuerdo con nuestra we respuesta, need to have this answer. nosotros tenemos que tener esa respuesta. And again, out of reverence for Christ, Y repito, por reverencia a Cristo, Peter says, but do this with gentleness and respect. Pedro dice, pero háganlo con gentileza y respeto. In other words, don't start fighting people. En otras palabras, no se pongan a pelear con la gente. This is not an argument Esto no es una discusión that we need to win. que tenemos que ganar. This is just something that we need to be ready for. Esto es simplemente algo para lo que tenemos que estar listos. So when someone asks you, Así que cuando alguien te pregunta, why do you believe there's a God? ¿por qué tú crees que hay Dios? You need to have an answer. Tú tienes que tener una respuesta. You can't just say, just because I've always known it in my heart. No puedes decir, simplemente porque yo siempre lo he sabido en mi Just because I've corazón. always had a feeling. O porque siempre he sentido un sentimiento. That might have been good for a different time, Eso quizás era bueno para un tiempo diferente. but that does not work in 2024. Pero eso no funciona ahora en el 2024. It doesn't work today. No funciona hoy. As believers today, Como creyentes hoy, out of reverence for Christ, por reverencia a Cristo, we need to have an answer. tenemos que tener una respuesta. Tell somebody we need an answer. Dile a alguien, necesitamos una We need respuesta. to give an answer. Necesitamos dar una respuesta. So today what I'd like to do, Así que hoy lo que yo quiero hacer, I'd like to give you the answer, or at least give you 4 arguments or reasons yo quiero darle la respuesta o quizás 4 argumentos o razones for the existence of Christ, why we believe the existence a of God. favor de la existencia de Dios. ¿Por qué creemos en la existencia de Dios? Now, I am going to be completely honest with you. Voy a ser completamente honesto con ustedes. I can't give you absolute proof. Yo no te puedo dar una prueba absoluta. I wish I could give you absolute proof that Yo- God exists. Yo quisiera poder darte una prueba absoluta de que Dios existe. I don't have that. No la tengo. But let me tell you this. Pero déjame decirte esto. Neither does the atheist have absolute proof Los ateos tampoco tienen prueba absoluta that God does not exist. que Dios no existe. None of us have absolute proof. Ninguno de nosotros tenemos prueba absoluta. In fact, in the court of law, Es más, en una corte de la ley, they never ask for absolute proof about anything. nunca piden una prueba absoluta de nada. They ask for evidence Ellos piden evidencia so that we can be beyond reasonable doubt. que nos lleva más allá de cualquier duda. So, what is most probable? ¿Qué es lo que es más probable? And when you use evidence, Y cuando tú usas evidencia, there typically isn't just one piece of evidence. usualmente, típicamente no hay solamente un pedazo de evidencia. There's an accumulation of evidence Hay una acumulación de evidencia before you can accuse a person. antes de que puedas acusar a alguien. You need to have an accumulation. You need to be able to say why they did it. Tienes que tener una acumulación de pruebas, tienes que poder decir por qué lo hicieron. Was there a motive? Había un motivo. Why were they at the place where they're being accused? Estaban en el lugar donde están siendo acusados que estaban. There's got to be different things. If you're talking about a murder, Si estás hablando de un asesinato, tienen que haber diferentes cosas. do you have? Was there a weapon involved? Había un arma envuelta. Did the person have access to a weapon? La persona tenía acceso a esa arma. And all of this accumulation Y toda esta acumulación can convict you puede traerte culpabilidad. because the court is only looking for you to be beyond reasonable doubt. Porque lo que la corte está buscando es que puedan probarse más allá de cualquier duda. So today, my hope is to give you beyond reasonable doubt. Y hoy mi propósito es que pueda yo llevarte más allá de toda duda razonable. Now, as a God believer or a theist, Ahora, como una persona que cree en Dios, I need to let you know, yo tengo que dejarte saber I believe que yo creo that people who believe in God que aquellos que creemos en Dios have the advantage here. tienen una ventaja aquí. And I'm going to say why. Y te voy a decir por qué. The reason I believe that God-believing people have an advantage is this. La razón por la cual yo digo que aquellos que creen en Dios tienen una ventaja es esto. The reason we have an advantage La razón por la que tenemos una is ventaja because
for you to say God exists, es que para que tú digas que Dios existe, all you need is to find one or two pieces of evidence. lo único que tienes que hacer es encontrar uno o dos pedazos de evidencia. You don't need a whole lot of evidence, actually. No necesitas mucha evidencia. But the atheists, on the other hand, Pero los ateos por otro lado, in order for them to say there is no God, para que ellos puedan probar que no hay Dios, they have to go through every single nook and cranny of the world ellos tienen que ir a través de toda esquinita del mundo to make sure that there is no God. para asegurarse de que no hay Dios. Have you been everywhere? ¿Has estado tú en todos Do you lugares? see what I'm saying? ¿Me entiendes? For me to say that there is no unicorns, Para yo decir que no hay unicornios, I have to be able to go through the entire universe, yo tengo que ir a través de todo el universo, making absolutely sure that there is not a single unicorn anywhere. asegurándome que no hay un solo unicornio en ninguna parte. But for someone to say that there's a unicorn, Pero para que alguien diga hay un unicornio, they could only say, well, I saw a unicorn. pueden decir yo vi un unicornio, Or give us a little bit of an evidence, o darnos un poco de evidencia, so they would have the advantage. y así que tendrían la ventaja. But let me give you the 4 most popular arguments. Ahora déjame darte las razones o los argumentos más populares. And I'm going to go from I wouldn't call it the worst. No lo llamaría, voy a ir en orden, no lo diría que es el peor. The first one is not the worst. El primero no es el peor, I think it's a good argument, es un buen argumento, but I don't think it's as good as the last one I'm going to give you. pero no creo que es tan bueno como el último que te voy a dar. Because my hope here is to simply give you evidence. Porque mi esperanza es poder darte evidencia. The first one is called the ontological argument. El primero se llama el argumento ontológico. Say that 3 times fast. Dilo 3 veces rápido. Ontological argument. Argumento ontológico. Ontological argument. Argumento ontológico. And I've given it to you in your Y notes. te lo he dado en las notas And I'm going to go over it with you y quickly. les voy a explicar un poco ahora. The first point is this. El primer punto es esto. It is possible that a maximally great being exists. Es posible que exista un ser máximamente grande. Now that's logical. Eso es lógica. Like anyone, whether you believe in God or not, you can think that, yeah, it's possible. No, aunque creas en Dios o no, puede decir que es posible que It's exista. possible that there is a maximally great God. Es posible que exista un ser máximamente grande. Or maybe just a being that's greater than all other beings. Un ser que es más grande que el resto de los otros seres. Greater than animals. Más grande que los animales. Greater than any living organism. Más grande que cualquier organismo vivo. Greater than humans. Más grande que los seres humanos. If you believe in the spiritual realm, greater than angels. Si crees en el mundo espiritual, más grande que los ángeles. We can conceive in our minds Podemos concebir en nuestras mentes that there could possibly exist a maximally great being. que es posible que exista un ser máximamente grande. Now, a maximally great being exists in some possible world. Ahora, un ser máximamente grande existe en algún mundo posible. Let me explain what a possible world is. Déjame explicarte lo que es un mundo posible. A possible world is a way in which the world could have been. Un mundo posible es cualquier forma en que el mundo pudo haber Like, existido. even if you don't believe that God exists in the actual world, Aunque tú no creas que Dios existe en el mundo actual, you could at least say it's possible that in a possible world, God might exist. tú puedes decir, es posible que en un mundo posible Dios pudiera existir. So far, I think we're in a good place there. Yo creo que ya estamos en un buen lugar ahí. Number 3, if a maximally great being exists in some possible world, then it exists in every possible world. El próximo punto es, si un ser máximamente grande existe en algún mundo posible, entonces existe en todos los mundos posibles. And why do we say that? ¿Y por qué decimos esto? Because this being has to be maximally great. Porque este ser tiene que ser máximamente grande. And if you're maximally great, you need to exist in all those possible worlds. Y si tú eres máximamente grande, tienes que existir en I don't todos want to esos give you a mundos headache, so posibles. I'm gonna go to the next point. No te quiero dar un dolor de cabeza, voy a tratar de ir más rápido al próximo punto. If a maximally great being exists in every possible world, Si un ser máximamente grande existe en todos los mundos posibles, in order for it to be maximally great,
para que sea máximamente grande, then it must exist in the actual world. entonces tiene que existir en el mundo Well, real. why do you say that? ¿Por qué dices esto? Because to exist is better than to not exist. Porque el existir es mejor que el no existir. You can't be maximally great if you don't exist. Tú no puedes ser máximamente grande si no existes. So number 5, a maximally great being then exists in the actual world. Entonces el punto 5, por lo tanto, un ser máximamente grande existe en el mundo actual. Therefore, a maximally great being exists. Por lo tanto, un ser máximamente grande existe. Do you have a headache? Well, let's pray for headaches right ¿Tienen now. dolor de cabeza? Vamos a orar por el dolor de cabeza. All right, it's a little heady. I get it. Yo entiendo que es un poquito confuso. It's a philosophical argument for God. Es un argumento filosófico a favor de Dios. Basically, if I could make it even just a little simpler, Si yo se lo pudiera explicar un poquito más simple, is that in order for God to be maximally great, es que para que Dios sea máximamente grande, He has to really exist rather than not exist. tiene que verdaderamente existir y no existir. So if we will sustain that it is possible for God to exist, Así que si decimos que es posible que Dios exista, then He must exist in the actual world. entonces Él tiene que existir en el mundo actual. I'm going to leave that one alone. Lo voy a dejar ahí. I want you to go take some notes at home Tomen notas and study some more on that Y one. lo pueden estudiar en la casa. Again, I don't think this is I'm just getting started. Y yo estoy All right? simplemente comenzando. I'm just getting warmed up. Estoy calentando los motores. I got what I believe to be some better arguments. Yo tengo algunos argumentos que son mejores en mi The second creencia. argument is the moral argument. El segundo argumento es el argumento moral. This is what the moral argument says. Y esto es lo que el argumento moral dice. It starts with the idea that we all have a moral code. Empieza con la idea de que todos tenemos un código moral. We all believe that there are some things that are good and some things that are bad. Todos creemos que hay cosas que son buenas y cosas que son malas. And this is true for the theist and the atheist. Y esto es la verdad para los que son ateos y los que son creyentes. We all believe that some things are right and some things are wrong. Todos creemos que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. And as I thought about this, it's interesting because even children know this. Y mientras yo pensaba esto, me llamó la atención que aún los niños saben esto. Take away a child's bottle, Quítale la botella a un niño and that child will scream, y ese niño va a llorar, va a gritar. especially if they're hungry. Y mucho más si tienen hambre. They're going to know Ellos van a saber that was wrong. que eso estaba mal hecho. Even they have a moral code. Aún ellos tienen un código moral. And even though they don't speak, Y aunque ellos no hablen, basically what they're telling you básicamente lo que te están is saying diciendo it is wrong that you took away my bottle. es está mal que me hayas quitado la That is botella. not a good thing. Eso no es algo bueno. Give me my bottle back. Dame mi botella para That's a atrás. good thing. Eso es algo bueno. Do you realize that anytime we appeal to what's good and bad, ¿Te das cuenta que cada vez que apelamos a lo que es bueno o malo, we need to compare it to something? tenemos que compararlo a algo? Even the atheist has a sense of what good and bad is. Aún los ateos tienen un sentido de lo que es correcto y lo que es incorrecto. And I want you to know something. People in multiple different tribes and throughout the world, Y quiero que sepas que la gente a través de diferentes tribus en diferentes países they have a moral ethic. tienen una ética moral. And the argument basically states that if there's a moral code, Y el argumento lo que dice es que si hay un código moral, if there's a moral law, si hay una ley moral, then there must be a moral lawgiver. entonces debe existir aquel que da la ley moral. Romans 2:14 through 15 says this. En Romanos 2, 14 al 15 dice: Indeed, Gentiles who do not have the law do by nature things required by the law. They are a law for themselves, even they do not have the law. De hecho, cuando los no judíos que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. They show that the requirements of the law are written on their hearts. Esto muestra que ellos llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. Their conscience also bearing witness, and their thoughts sometimes accusing them, and at other times even defending them. Como atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Let me put it to you even simpler. Déjame ponértelo más simple. Animals do not have a moral
law. Los animales no tienen una ley moral. They don't have a moral ethic. No tienen ética moral. If a lion sees a zebra, Si un león ve una cebra, he goes and kills the zebra. él va y mata a la cebra And he eats the zebra. y se comió la cebra. Never apologizes Nunca le pide perdón to the other zebra family members. a la familia de la cebra. Doesn't in any way feel guilty. No se siente culpable. It's just doing it Simplemente lo está haciendo because he's a lion. porque es un león. And that's what lions do. Y es lo que los leones hacen. But you see, they don't have the same intelligence that you and I do. Pero ellos no tienen la misma inteligencia que tú y yo tenemos. If you were to do that, Si tú fueras a hacer eso, you might feel somewhat guilty. tú quizás te sentirías You might culpable. feel that I did something wrong. Tú te sentirías que yo hice algo mal. Because there is a moral law written on our hearts. Porque hay una ley moral escrito en tu corazón. Where does that come from? ¿De dónde viene esto? Where do we get this moral law? ¿De dónde recibimos esta ley And moral? people say, well, it comes from society. Y hay gente que dice, viene de la It sociedad. comes from what the majority believe. Viene de lo que la mayoría piensa. But you can get yourself into some dangerous territory by saying that. Pero te puedes meter en territorio muy Because peligroso Hitler could diciendo have said the eso. same thing. Porque quizás Hitler podría haber He dicho could lo have said, mismo. well, that's the way we believed. Hitler podía haber dicho es lo que And as creemos. a society, we believe that it was right to have the Holocaust. Y como sociedad creemos que era lo correcto tener el holocausto. So you need to understand that there is a moral lawgiver, Tienes que darte cuenta que hay un dador de ley moral and you need to understand another thing about y this. tienes que entender otra cosa de esto. When it comes to the moral law, Cuando se trata de la ley moral, what we're doing is that we're comparing ourselves. lo que estamos haciendo es comparándonos. We need a standard. Necesitamos un estándar. Without God, there is no standard. Y sin Dios no hay un estándar. Without God, there's only preferences. Sin Dios lo que hay son preferencias. You say what's good to you, Tú dices lo que te cae bien a and ti. I say what's good for me. Y yo digo lo que me conviene a mí. And who's to say that I'm right ¿Y quién dice que yo estoy and you're bien wrong, y que tú estás or mal? vice versa? O viceversa. We need a standard that's greater than all of us. Necesitamos un estándar que es mucho más grande que You nosotros. see, the atheist must maintain. El ateo tiene que mantener, They have to maintain that there's only subjective morality el ateo tiene que mantener que hay solamente moralidad subjetiva, based on the subject. que está simplemente basado en el tema, en el sujeto. Whatever I believe is right for me. O lo que yo pienso que está bien para mí. And we've heard that phrase, haven't we? Y hemos escuchado esta frase, ¿no? You do you, boo. Tú haz lo que te conviene. Right? You do what's right for you. Tú haz lo que te conviene. Live and let live. Vive y deja vivir. If it's right for you, Si te va bien a ti, it's right. está bien. And if it's right for me, Y si me cae bien a mí, then it's right entonces está bien for me. para mí. Do you realize that that is some really dangerous Y territory? ustedes se pueden dar cuenta que esto es un territorio muy peligroso. There is a moral law Hay una ley moral written on our que está hearts. escrita en nuestros corazones. And when we appeal to what's good and what's wrong, Y cuando apelamos a lo que es bueno y lo que es malo, to have an objective moral ethic, para tener una moral ética que es objetiva, we need to compare ourselves to a moral God tenemos que compararnos a nosotros a un Dios who moral, gives us what's good and what's bad. que es quien nos da lo que es bueno y lo que es In malo. fact, when you say something is good, Es más, cuando tú dices que algo es bueno, you're actually comparing it to God. lo estás comparando con Dios. How much more is this thing closer to God than further away from God? ¿Cuánto se acerca esto más a estar cerca de Dios que estar lejos If de you do Dios? something that's beautiful Si haces algo que es hermoso and someone says that's good, y alguien dice eso es bueno, essentially what they're saying is that looks closer to God. esencialmente lo que están diciendo, eso se acerca más a Dios. If you do a good deed, Si haces algo bueno, that deed would have been more in line with what God would have had you do. si haces una buena obra, eso está más alineado a lo que Dios te haría hacer. That's the moral argument. Ese es el argumento moral. My third argument today Mi tercer argumento del día is the teleological argument. es el argumento teleológico. Teleological, say that. That's fun to say. Teleológico, díganlo, teleológico. Teleológico. If you only speak English, say it in Spanish. Teleológico. Si solamente hablan español, díganlo en inglés. Teleological argument. El argumento teleológico. This is the argument from design. Este es el argumento sobre el diseño. That in the universe,
que en el universo we find design. encontramos diseño. We see a design. Vemos un diseño. When we look at the universe, we look at how close, for example, the sun is to the earth. Cuando vemos el universo, vemos qué tan cerca está el sol de la tierra. We see the distance, Vemos las distancias and we realize a couple of things. y nos podemos dar cuenta de ciertas cosas. Scientists will tell us Y los científicos nos dicen that if the earth was a bit further from the sun, we would freeze. que si la tierra estuviera un poquito más lejos del sol, nos congelaríamos. And that if the earth was just a little closer to the sun, we'd burn. Y si la tierra estuviera un poquito más cerca del sol, nos quemaríamos. The earth is suspended La tierra está suspendida just at the right place from the sun a la distancia correcta del sol in order for life to be possible here on earth. para que la vida sea posible aquí en la tierra. I could ask a simple question. Yo podía hacer una pregunta sencilla. Who suspends this thing? ¿Y quién es que está suspendiendo esto? Is it by chance that we are just hanging out here in the middle of space somewhere? ¿Es por chance que estamos aquí en medio del espacio? No, there seems to be a design. No, es que es aparente que hay un diseño. When you look at the cosmos, there seems to be a design. Cuando ves el cosmos, tú puedes ver que hay un diseño. Not only that, but when you look at your own life. Y no solamente eso, pero cuando tú miras tu propia vida. I love this. My pastor once shared with me when I was younger. Mi pastor me compartió esto cuando yo era más joven. I say he shared it with me, but he was actually preaching it. Yo digo que lo compartió conmigo, I pero just felt estaba like he was talking to me. predicando, pero yo me sentía que me estaba hablando a mí. And I remember him saying, your life is different than, for example, a car. Y él decía, tu vida es diferente a, digamos, un auto. If I remove the car battery out of the car, Si yo quito la batería del auto, I can't turn on the car. no puedo encender el auto. But if I put it right back in, Pero si yo lo pongo de regreso, I'll turn on the car. puedo encender el auto. If I took out the engine, Si quito el motor, it wouldn't work. no va a But if I funcionar. put it back, Pero si yo lo pongo de it vuelta, would work. pues funcionaría. Now, what if I ripped out your heart, Pero ¿qué tal si yo arranco tu right? corazón And I put it back in? y lo pongo de vuelta? Well, you're not going to live again. No vas a vivir otra All right? vez. It's not that easy. No es tan así de And when fácil. they go through heart surgery, Cuando van por operaciones de corazón, they have to try and keep you alive through another artificial way. tienen que mantenerte vivo por una forma artificial. Otherwise, they can't just take out a heart and put it back in. De otra forma no pueden simplemente sacar un corazón para ponerlo otra vez. A DNA, El ADN it's kind of like the blueprint for your life. es como el mapa de tu vida. It's kind of like the way that you're designed, and it speaks everything about you. Es la forma en que fuiste diseñada y habla todo de quién eres. Your eye color, Determina tu color de ojos, who you are, quién tú eres, everything about you todo sobre ti. is written there in your DNA. Está escrito allí en tu ADN. There seems to be a design to that. Pareciera que hay un diseño ahí. It's difficult to Es- refute that there seems to be a design. Es difícil el negar que hay un diseño ahí. Our biological complexity. Nuestra complejidad biológica. I love the fact that there's a specialist for every major organ in your body. A mí me encanta que hay especialistas para cada órgano en tu cuerpo. There's a general doctor, Hay un doctor generalista, but that doctor can't perform surgery on specific areas. pero ese doctor no puede hacer cirugías en áreas específicas. And it's interesting when you find out, as you get older, you find out about these other doctors that existed, right? Y mientras te vas poniendo más viejito, te sorprende cuántos otros tipos de médicos hay. And there's a doctor that can only work on your eyes. Hay doctores que solo pueden trabajar en tus ojos. There's a doctor that can only work on your back. Hay doctores que solo pueden trabajar A con tu doctor that can espalda. only work on your heart. Doctores que solo pueden trabajar con tu corazón. That talks to us and it tells us about the complexity that exists on the very inside of us. Y esto nos habla y nos dice de la complejidad que existe dentro de nosotros. I only know one doctor that can work on all of you. Y yo solamente conozco un doctor His que name is puede trabajar en Jesus. todo. Y He ese can es fix Jesús. everything. Él puede arreglarlo todo. I told you I was going to say Jesus, but I'm sorry. I just had to bring it out. Sorry, it just Yo dije oozes que no iba out a hablar de sometimes. Jesús, pero es que se me sale, no lo puedo evitar. But when it comes to design, in your body there is intricate design.
Cuando se trata de tu cuerpo, en tu cuerpo hay diseño muy intrínseco. consider how the human brain functions, Piensen cómo funciona el cerebro humano, how it works, the complexity there, la complejidad que existe, even the complexity of an eye. aún en la complejidad de un ojo. If you study that, you'll realize, man, it seems like this was designed. Y cuando tú lo puedes estudiar, tú tienes que decir, esto parece que fue diseñado. You get a little cut, Te cortas and your body seems to just simply heal itself, y tu cuerpo simplemente lo sana, regenerate. se regenera. And those are things that, come on, are you really going to tell me that there's no design to that? Y son cosas que te hacen pensar, verdaderamente tú puedes decir que no hay that diseño, only happened by chance? que eso solamente pasó por casualidad. Look, I'm not going to show you this watch to show off, although I think it's a nice watch. Yo te voy a mostrar mi reloj, no es para lucirme, pero aunque es un reloj bueno. This is, my wife surprised me with this for Christmas. Mi esposa me sorprendió con ese reloj para Navidad. It's the Apple Watch Es el reloj de Apple, Ultimate, el Ultimate, because she thinks I'm the ultimate love she could ever have. porque ella cree que yo soy el amor más grande que ella puede That tener. I made that part up, okay? Eso me lo inventé I just yo. want to be honest. But as you see this watch, Pero cuando tú miras el reloj, you don't think this watch just came into being. tú no puedes pensar, oh, ese reloj simplemente apareció. You don't think that for millions and millions of years, Tú no piensas que por millones y millones these de años components just came together estos componentes simplemente and just se unieron slowly started gravitating one to another, y comenzaron lentamente a acercarse el uno al otro, and this watch became a thing. y que este reloj entonces se hizo reloj. When you read a book, Cuando tú lees un libro, you never think, oh, this book must have just come into being. tú nunca piensas, este libro simplemente apareció. No, the fact that it takes great intelligence to come up with this watch, El hecho de que toma gran inteligencia para crear un reloj, the same way that it comes up with great intelligence to write a book, de la misma forma que toma gran inteligencia para escribir un libro, it is safe to assume es fácil asumir that an intelligent designer is behind it. que hay un diseñador inteligente que está atrás de todo esto. If I told you that this building has always been here, Si yo te dijera que ese edificio it's siempre ha estado always aquí, existed, que siempre ha the existido, doors where they're at, las puertas donde están, you would not believe me, tú no me lo creerías. because it's obvious that there's some design. Porque es obvio que hay cierto diseño. The way that the stairs go down, La forma en que las escaleras the way bajan, that we have doors to get out of the building, la forma en que tenemos puertas para salir del you would edificio. think that there's a design to it all. Tú puedes pensar que hay un diseño para todo And that's esto. the teleological argument. Y ese es el argumento teleológico. If there's a design to our universe, Si hay un diseño para nuestro universo, there must be a designer. entonces tiene que haber un diseñador. The last one here today, Y el último argumento de hoy the cosmological argument. es el argumento cosmológico. To me, this one is my favorite. Y este es mi favorito. And I hope that all the ones I've been sharing have been just one piling up on top of the other. Y yo espero que los otros que estaba compartiendo era simplemente uno encima del otro. And again, the person that wants to refute this can refute it. Y los que quieren refutar esto pueden hacerlo. But I think you have to go really far. Pero yo creo que tienes que ir muy lejos. Even some prominent atheists, Aún algunos ateos prominentes, people like Stephen Hawkins, for example, gente como Stephen Hawking, people like Richard Dawkins, gente como Richard Dawkins, have admitted that the teleological argument han admitido que el argumento teleológico is a good argument. es un buen argumento. Because they say it differently than we say it, Ellos lo dicen diferente a como nosotros lo but even decimos. they admit that there's the appearance at least of design. Pero ellos admiten que hay tan siquiera lo que es la apariencia de diseño. The last one, the cosmological argument. Ahora el último, que es el argumento cosmológico. And this talks about the cosmos, the world around us. Y eso habla del mundo, del cosmos alrededor nuestro. There's three basic things you need to understand about this argument. Y hay tres cosas que tienes que entender sobre este argumento. The first one is that everything that begins to exist has a cause. Y el primero es que todo lo que empieza a existir tiene una causa. I think we can all agree there. Y creo que todos podemos estar de acuerdo en eso. Everything that begins to exist has a cause. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. The universe, El universo, scientists today tell us, los científicos nos dicen, has a beginning. tiene un comienzo.
Therefore, the universe began to exist. Así que podemos decir que el universo comenzó a existir. So we believe that the universe has a cause. Así que creemos que el universo tiene una causa. Frank Turek, which is a prominent apologist, Un apologético que es muy famoso se llama Frank Turek. Frank Turek, he says that even if you say that there's a big bang, Él dice que aun que tú pienses que hubo una gran explosión, he says, I believe that there's just a big banger. él dice, yo aún creo que hay uno que creó esa explosión. There had to be someone before that. Tuvo que haber alguien antes de But eso. why do we believe ¿Y this? por qué creemos esto? Because if there was a beginning, Porque si hay un comienzo, then there needed to be someone that transcended that beginning. entonces tiene que haber alguien que trascendió ese There needed to comienzo. be a being that transcends the beginning. Era necesario que hubiera un ser que trascendiera ese comienzo. And that being must be timeless. Y ese ser tiene que ser sin tiempo, It needs to be spaceless. tiene que ser sin espacio, It needs to be immaterial tiene que ser sin materia, because the universe is material. porque el universo es materia. So he needs to stand outside of the universe. Así que él tiene que estar fuera del universo And he needs to be all powerful. y tiene que ser todopoderoso. Sounds a lot like God. Y suena mucho como Dios. God is timeless. Dios es atemporal. God is spaceless. Dios no, es sin espacio. God is immaterial. Él es inmaterial He's all powerful. y Él es todopoderoso. So this is where people try and get us. Y aquí es donde la gente tratan de And they agarrarnos say, well, y dicen, bueno, since God exists, si como Dios existe, then who created God? entonces ¿quién creó a Dios? Gotcha. Ah, ya te agarré. You need to hear me out. Tienes que escucharme. God did not begin to exist. Dios no comenzó a existir. I said everything that begins to exist has a cause. Yo dije que todo lo que comienza a existir tiene una causa. We believe that God has always existed. Creemos que Dios siempre ha existido. Now, some people will say that, well, the universe has also existed. Hay gente que diga, bueno, pero el universo sí también ha existido. But they will have to argue against science to say that. Pero tendrían que discutir en contra de la ciencia al respecto. In particular, people like Edwin Hubble En particular, gente como Edward Hubble, with the Hubble telescope con el telescopio que se llama Hubble, that said, no, the universe is expanding. que dice que el universo está expandiendo. It must have had a beginning. Por lo tanto, tuvo que tener un There are comienzo. scientists that will tell you the universe had a beginning. Hay científicos que te dicen que el universo tuvo un comienzo. Other people will say, well, there's a multiverse. Y hay otra gente que diga, bueno, hay un multiuniverso. So there's all these universes, and this one just happened to be the one where we had life. Bueno, hay muchos universos y este es el donde hay vida. The problem with that El problema con esto is that then someone had to start the multiverse. es que alguien tuvo que comenzar este multiuniverso. You have to arrive Tienes que llegar al punto at a being de que un ser that existed before the beginning. que existió antes del comienzo. We believe that's God. Y nosotros creemos que ese es Dios. Again, I shared with you 4 arguments. Y repito, yo compartí 4 argumentos. The ontological argument, El argumento ontológico, that if it's possible for God to exist in every possible world, que si es posible que Dios exista en cada mundo posible, then he has to exist in the actual world. entonces tiene que existir en el mundo The moral actual. argument, El argumento moral, that there's a moral code inside of us. que hay un código moral dentro de nosotros. The teleological argument, El argumento teleológico, that there's a design to this universe. que hay un diseño de este That universo, there's a design to our own bodies. que hay un diseño en nuestros cuerpos, And the cosmological argument, y el argumento cosmológico, which says if something began to exist, que dice si algo comenzó a existir, there's a cause outside of that. entonces hay una causa fuera de esto. Now, I realize Ahora yo me di cuenta that these are just reasons to believe. que estos son simplemente razones para I wanted creer. to be careful today. Y yo quería tener cuidado hoy. I'm a Christian, Yo soy cristiano and I believe that Jesus is God. y yo creo que Cristo es Dios. And I believe that he came to save us. Y yo creo que él vino a salvarnos. But just for today, Pero solo por hoy, I didn't want to end with Jesus. yo no quería terminar con Jesús. Because before we get to Jesus, Porque antes de llegar a Jesús, I think it's important that I convince you that there's even a God. es importante que yo te convenza que hay un Dios. Hopefully, I've stated my Y case. yo espero que
haya expuesto mi caos. And even if you don't agree 100%, Y aunque tú no estés de acuerdo al 100%, I hope there's at least a pebble in your shoe. yo espero que tan siquiera haya una piedrita en tu A zapato. little bit of an annoyance. Algo que te está molestando ahí. Something that says, Algo que te dice, I don't like everything he said. no me gusta todo lo que él dijo. But there are some things that I might have to wrestle with. Pero hay algunas cosas como que con las que tengo que batallar. For today, Por hoy, is there a God? ¿hay Dios? I believe that there is. Yo creo que sí lo hay. I believe that there's no way around it. Yo creo que no hay forma de negarlo. I believe what the Bible says. Yo creo lo que dice la Biblia. That for in God we move and we breathe and we have our being. Que en Dios nosotros nos movemos, respiramos y tenemos nuestra existencia. We exist inside of God. Existimos dentro de Dios. We have to say like the psalmist said, Tenemos que decir como lo dijo el salmista. where can I go from your presence, O God? ¿De dónde huiré de tu presencia? If I go to the highest highs or the lowest lows, Si voy a los lugares más altos o a los your lugares más presence is there. profundos, tu presencia está your allí. presence is there. Tu presencia está allí. I want you to know Yo quiero que tú sepas that there's at least a being that is greater than all other beings. Quiero que sepas que tan siquiera hay un ser que es más grande de todos los demás seres. It's my suspicion Es mi sospecha that most people don't struggle with this because they don't see the logic. que hay gente, la mayoría de la gente no tienen esta batalla porque no ven la lógica. I think the reason is sometimes we don't want to admit that there's a God that we have to answer to. Yo creo que la razón es que no queremos admitir que hay un Dios a quien le tenemos que rendir cuentas. In seminary, I had a professor En el seminario tuve un profesor that he went to a debate between atheists and theists. que él fue a un debate entre ateos y creyentes. And he was just sitting in the audience. Y él estaba sentado en la audiencia And at the end of the debate, y al final del debate they allowed audience members to come and ask questions. permitían que la audiencia viniera y le hicieran preguntas. So my professor, Y mi profesor, Dr. Hernando, el doctor Hernando, he got up to the podium él fue al podio and he asked the atheist this question. y él le preguntó al ateo esta pregunta. He says, if there is no God, like you say, Él dice, si Dios no existiera como usted dice, then where is the hope for humanity? entonces ¿dónde está la esperanza de la humanidad? You know what the atheist said? ¿Y sabes lo que dijo el ateo? Admittedly, Él admitió, there is no hope. no hay esperanza. If God really does not exist, Si Dios no existe, then there is no hope. entonces no hay esperanza. Now, let me tell you, the reality is that, again, the atheist is not 100%. Y la realidad es que el ateo no está al 100%, The Christian is not 100%. el cristiano no está al 100%. We could have the best arguments in the world, Podemos tener los mejores argumentos en el mundo, but we're still not absolutely sure. pero aún no estamos absolutamente seguros. Here's the issue that I see. Y aquí está lo que yo veo. If I am right, Si yo estoy en lo correcto, well, when we die, cuando nosotros muramos, we're going to have to give an account to the Lord. vamos a tener que darle cuentas a Dios. If I'm right, Si yo estoy en lo correcto, if you're right, si tú estás en lo correcto, we die morimos and that's it. y se acabó. Don't have to give anyone an account. No hay que darle cuentas a We're nadie. both dead. Nos morimos los dos We don't even know we're dead. y ni cuenta nos damos que We're nos just morimos. there. Ahí ya. If you're right, Y si tú estás en lo correcto, there's no danger to me. no hay ningún peligro para mí. There's no one that's going to say, you idiot, you believed in God this whole time. Nadie me va a decir, tú idiota, estabas creyendo en Dios todo este tiempo. No. No, If you I don't know, I'm dead. no, ni siquiera voy a saber que estoy Right? muerto. So there's nothing. But what if I'm right? Pero ¿qué tal si yo tengo la razón? And what if the atheist is wrong? ¿Y qué tal si el ateo está incorrecto? That's a dangerous place to be. Es un lugar muy peligroso It's que a está. scary place to be. Es un lugar muy que asusta. And why do I share all this? ¿Y por qué comparto esto? Because if I really believe what I believe, Porque si yo verdaderamente creo lo que creo, I need to sound the alarm. yo tengo que sonar la alarma. I need to ring the bell. Tengo que tocar la campana. And I need to tell you there is a God Y tengo que dejarte saber que hay un Dios that we will all be accountable to. al cual tendremos que darle cuentas. Whether we admit he exists or not, Sea que admitamos que él existe o no, there is a God hay un Dios. that we will all be judged with. Y todos seremos juzgados por él. We will be judged before him. Seremos juzgados ante él. The Bible gives us a story
La Biblia nos da una historia of a young man, the rich young ruler. de un joven gobernante rico. He asked Jesus, what must I do to be saved? Y él le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? The Bible says that he had a lot of money. Y la Biblia nos dice que él tenía mucho dinero. And Jesus said, well, sell all your possessions and give it to the poor. Y Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. The Bible tells us that this was too hard for this young man. Y la Biblia nos dice que esto fue muy difícil para este joven. Therefore, he walked away sad. Por lo tanto, él se fue entristecido. He met Jesus. Él se encontró con Jesús. He met Jesus. Él conoció a Jesús. Jesus told him what he needed to do to be saved. Jesús le dijo qué tenía que hacer para And yet ser he salvo. walked away with a sad heart Y aún así él se fue con un corazón entristecido. simply because something was holding him back. Simplemente porque algo lo estaba deteniendo. For him, it was his finances. Para él eran sus finanzas. It was his wealth. Eran sus riquezas. What is it that's holding you back? ¿Qué es lo que te está aguantando a ti? I don't want you to walk away sad. No quiero que te vayas de aquí triste. I want you to know that Jesus wants to save you. Quiero que sepas que Jesús te quiere salvar. But let's just stay right here. Pero vamos a mantenernos aquí. Is there a God? ¿Existe Dios? I believe you owe it to yourself Yo creo que tú te debes a ti mismo to truly examine this question. examinar esta pregunta verdaderamente. Whether you're a Christian, whether you're not. Sea que seas cristiano o no, I think we all need to examine this question tenemos que examinarnos con esta pregunta and come to our own conclusion. y llegar a nuestra conclusión. Again, my purpose today Nuestro propósito hoy is simply to give an answer es simplemente de dar una respuesta. for why we believe what we believe. El por qué creemos. If you're lo a que believer, creemos. Si eres un creyente, you need to take this little piece of paper home. tú tienes que llevarte este papel a la casa. You need to Google these Tienes things. que buscar en Google estas cosas. You need to learn some more. Tienes que aprender más. Like they say in Spanish, Como se dice en español, googlealo. googlealo. They say you need to go to the Google Tienes que ir al Google and examine it for yourself. y examinarlo por ti mismo. If you have questions, Si tienes preguntas, as your pastor, I'm happy to answer to the best of my abilities. como tu pastor, yo estoy feliz de responderte de la forma que yo más pueda. Because I want you to know the living Jesus that I know. Porque yo quiero que tú creas el Cristo viviente que Let yo us conozco. pray. Vamos a orar. Hallelujah.